En esta ocasión quisiera referirme a un tema más o menos complejo, álgido, difícil de nuestro tiempo, que es la cuestión de la migración. Entonces quisiera hablar un poco sobre este fenómeno, que es un fenómeno antiguo, no es un fenómeno solamente de nuestro tiempo, pero que ciertamente suscita algunas posturas que conviene estudiar, que conviene analizar. Y en todo caso, por supuesto, conviene que estudiemos o analicemos la realidad de las migraciones desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero que quisiera mencionar es que las migraciones en realidad son un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde siempre. El ser humano, las civilizaciones antiguas, se han constituido también a partir de fenómenos migratorios. Es decir, estamos no ante un fenómeno de reciente data, sino que un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Y en este sentido conviene, por ejemplo, recordar también en tiempos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, recordar las migraciones, la migración que hace Abraham, el padre de muchas naciones, de multitudes, desde Ur de los Caldeos hasta la tierra que Dios le promete, ¿verdad? También podemos recordar, por ejemplo, claro, por supuesto, la salida, la migración del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y claro, como un lugar fundamental, el movimiento, el traslado de la Sagrada Familia, que se traslada primero a Belén para el censo y luego, huyendo del gobernante malo, de Herodes, escapa a Egipto, huye a Egipto para esperar que cese la persecución contra la Sagrada Familia. Bien, entonces también dentro de nuestra fe tenemos ejemplos claros de cómo la migración es también parte integral de nuestra historia de fe, particularmente, por supuesto, poniendo atención a la realidad, las vicisitudes de la Sagrada Familia. En este sentido, el documento del Santo Padre León XIV hace referencia a esto que les acabo de mencionar. Voy a leer entonces un numeral 73 de la exhortación Dilexite. Dice: la experiencia de la migración acompaña la historia del pueblo de Dios. Abraham parte sin saber a dónde va. Moisés conduce a un pueblo peregrino por el desierto. María y José huyen con el niño a Egipto. El mismo Cristo, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, vivió entre nosotros como extranjero. Bien, por eso, sigue diciendo el Papa León XIV, la Iglesia siempre ha reconocido en los migrantes una presencia viva del Señor, que en el día del juicio dirá a los que están a su derecha: estaba de paso y me alojaron. Hasta ahí la cita de Dilexite numeral 73. Bien, entonces, claro, recordamos de esta manera la importancia del fenómeno migratorio y de acercarnos desde la doctrina social de la Iglesia a esta realidad de nuestro tiempo. Bien, ahora, para hacerlo podríamos recurrir a muchos principios, ciertamente. La Iglesia, por ejemplo, en su doctrina social nos ofrece 6 principios fundamentales, pero quisiera poner el foco para entender la cuestión y analizar la cuestión migratoria en 2 principios particulares. Uno, el principio de dignidad humana, y el otro del destino universal de los bienes. Bien, entonces desde el principio de la dignidad humana podemos decir y entender que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sin importar cuál sea su estatus migratorio. Es decir, el que vive en un lugar de manera estable o el que migra es también criatura de Dios, es también imagen y semejanza de Dios. Participa también, por supuesto, de esta dignidad humana. Porque, claro, nuestro estatus migratorio, nuestro pasaporte, no determina nuestro valor y dignidad. Somos dignos sin importar en dónde estemos. Y esta dignidad, por supuesto, nos es intrínseca, nos es propia. Viene de nuestra naturaleza y de nuestra naturaleza creada. Es decir, claro, imagen y semejanza de Dios. Así que, claro, aquel que tiene medios, aquel que tiene un empleo estable, es criatura de Dios, ha sido creado de imagen y semejanza de Dios, pero también aquel que está en busca de mejores oportunidades de vida, o inclusive aquel que sabe que su vida peligra si no emigra, claro, también es criatura de Dios y, por supuesto, goza de la
dignidad humana que nos deviene del hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este es un primer elemento fundamental. Al migrante siempre se le debe tratar de acuerdo con su dignidad de ser humano, con su valor intrínseco de persona. No podemos, por lo tanto, menospreciarlos. No podemos tratarlos como si fuesen subhumanos. No podemos tratarlos como si no tuviesen valor. Valen igual que nosotros, que los que tal vez estamos viviendo establemente en un lugar. Este es un primer elemento, el elemento de la dignidad humana. Y en segundo lugar, me parece fundamental abordar el problema de la migración desde el destino universal de los bienes. Debemos recordar que este destino universal de los bienes enseña que Dios ha creado, nos ha dado la creación, ha creado el mundo para que podamos usarlo, que podamos utilizarlo para nuestro bien. Por supuesto, de manera responsable, no de manera despótica, sino como lo haría un buen padre de familia. Bueno, Dios ha dado los recursos, la creación, el mundo, para que lo podamos usar, pero se los ha dado a todo el género humano, no a unos pocos, no a unos cuantos, no a unos que, están tendiendo a acumular tremendas cantidades de dinero, tremendos capitales. No, Dios ha dado la creación a todos para que se distribuya de la mejor manera posible. Eso quiere decir que, por supuesto, los bienes de la tierra son también propiedad de todo el género humano, y esto incluye a los migrantes. Cuando nosotros entendemos el fenómeno de la propiedad privada, debemos entenderlo siempre en virtud o como subordinado al principio del destino universal de los bienes. Toda propiedad privada, como diría Juan Pablo II, tiene una hipoteca social. Esto quiere decir que nosotros tampoco podemos decir, es que esto es solo de los costarricenses, esto es solo de los estadounidenses, esto es solo de tal o cual pueblo. No, debemos entender que Dios al fin y al cabo nos ha dado la creación a todos. Lo que está ahí, lo que existe, las realidades de las que tomamos los recursos para nuestro sostenimiento, nos las ha dado Dios, como el Padre amoroso que es para todo el género humano. Por lo tanto, debemos entender que también el migrante, de una u otra forma, tiene derecho a beneficiarse, a defender su vida a través de los medios que existen, que Dios nos ha dado, que existen en un país determinado. No podemos entonces tampoco absolutizar la propiedad privada. No podemos entonces absolutizar tampoco las fronteras, porque no podemos entonces considerar que las fronteras sean el criterio único para la conformación de las comunidades humanas. No podemos entonces considerar que las fronteras son el único criterio posible y exclusivo para determinar qué forma, qué tamaño, qué dimensiones toman las comunidades humanas. Bien, porque hay otro elemento que quisiera rescatar, y es el problema de la migración forzada, involuntaria, que también se da. Y esta migración involuntaria se da también en buena medida por las difíciles condiciones de vida que experimentan las personas en los países en desarrollo, en los países pobres. Y estas condiciones no podemos decir que es que son culpa de ellos o de nosotros. Estas condiciones en parte vienen causadas también por años de explotación, por años de participación en sistemas comerciales injustos, por una gravosísima deuda externa, por condiciones injustas de comercio, condiciones laborales injustas y demás prácticas que han caracterizado a las relaciones entre los países ricos y los países pobres ya por mucho tiempo. Bien, en este sentido, quisiera considerar lo que dice el numeral 482 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Dice así: téngase presente, esto es la Iglesia hablando sobre estas cuestiones, téngase presente además la situación de los países penalizados por las reglas de un comercio internacional injusto, en los que la persistente escasez de capitales se agrava con frecuencia
por el peso de la deuda externa. En estos casos, el hambre y la pobreza hacen casi inevitable una explotación intensiva y excesiva del medio ambiente. Claro, esto lo escribe la Iglesia en un tiempo particular, hace unos 20, 25 años, pero siguen existiendo causas como la deuda externa y otras más que ciertamente gravan injustamente y de manera pesada y de manera exacerbada los hombros de los países pobres, lo que les impide desarrollarse y ofrecer buenas condiciones de vida para sus habitantes. Pero no solo esto, sabemos que además ciertas guerras comerciales o posturas geopolíticas como las sanciones que se imponen, por ejemplo, de Estados Unidos a otros países o la intervención de potencias extranjeras en los países han causado la caída de gobiernos, han generado guerras civiles, han generado condiciones terribles de empleo, de intercambio comercial. Este es el caso de países como Siria, ¿verdad? Es el caso también de países como Venezuela, ¿verdad? En donde ha habido condiciones comerciales que han agravado terriblemente las condiciones de vida de quienes habitan en estos países. Y en parte y en buena medida es resultado de la intervención de las grandes potencias en estos países en desarrollo. Bien, ahora esto nos parece que nos lleva a hablar de una propuesta que nos hace el Papa León XIV nuevamente en Dilexite, que es una aproximación que conviene rescatar. Y esto lo plantea el Papa León XIV en la exhortación apostólica Dilexite número 75. Dice, y esto es hablando del Papa Francisco, dice, el Papa Francisco recordaba que la misión de la Iglesia junto a los migrantes y refugiados es aún más amplia, insistiendo en que, abre comillas, la respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se puede resumir en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Bien, entonces estos 4 verbos que el Papa Francisco nos regala y que recoge el Papa León XIV son muy importantes para entender la actitud que la Iglesia propone para entender, comprender y asumir el fenómeno migratorio. Acoger a las personas, protegerlas, promoverlas en su desarrollo e integrarlas. Y me parece que este elemento es muy importante, porque también se trata de que las personas, los migrantes, puedan ser integrados adecuadamente en las comunidades que les reciben. Y en este sentido, esto también supone una obligación para los migrantes. Todo migrante, al mismo tiempo que debe ser acogido, respetado, promovido, debe integrarse en la comunidad, en las realidades sociales, culturales, económicas y políticas de la comunidad que le acoge. Debe ser un miembro más de esa comunidad. Debe aprender precisamente a valorar y respetar las tradiciones y culturas y costumbres del país que les acoge, de la comunidad que les acoge. Esto también quiere decir que los gobernantes, si ven que es imposible integrar adecuadamente a miembros de ciertas comunidades, los gobernantes también tendrán el deber de proteger a aquellas personas que gobiernan. Es decir, habrá momentos en que será necesario restringir los fenómenos migratorios, pero evidentemente por causas justas, no pueden ser causas que devengan de actitudes xenofóbicas, de actitudes raciales, de actitudes supremacistas o de alguna naturaleza, o también de actitudes egoístas. Tienen que ser causas debidamente justificadas, en donde se vea que es imposible acoger adecuadamente e integrar adecuadamente a los miembros que provienen, o a los migrantes que provienen de alguna realidad particular. Entonces los gobernantes tienen el deber de ser generosos con los migrantes, pero también tienen el deber de proteger a quienes viven ya en sus comunidades. Porque el fenómeno migratorio ciertamente es un fenómeno dramático y que incluye muchos otros fenómenos generalmente delictivos,
como es el caso de la trata de personas, la prostitución, formas modernas de esclavitud, que vemos que también van de la mano con los fenómenos migratorios. Y esto nos lleva entonces a hablar del lamentable caso del señor Randall Gamboa Esquivel, un costarricense que emigró a los Estados Unidos. Él ingresa, según se dice, pues ilegalmente a los Estados Unidos. Él va en buen estado de salud, una persona iniciando sus 50 años, y eventualmente es devuelto a Costa Rica en un estado absolutamente deplorable, en un estado vegetativo, siendo que es una persona que gozaba, como he dicho, de buena salud, que es apresado por las autoridades migratorias de los Estados Unidos y está en contacto con su familia. Su familia, una familia de Pérez Celedón del sur de Costa Rica, en donde precisamente hay un fenómeno migratorio importante hacia los Estados Unidos. Él está en contacto con su familia hasta que en algún momento deja de establecer contacto. La familia busca ayuda con una abogada en los Estados Unidos, quien logra localizar a Randall Gamboa en un hospital en los Estados Unidos. Luego es devuelto a Costa Rica en un avión ambulancia para eventualmente fallecer. Pero sabemos que él estaba bien de salud, y hasta la fecha no tenemos mayor información sobre cómo él pasó de este estado normal, natural de salud, a un estado que le llevaría inclusive a la muerte. Las respuestas del gobierno de los Estados Unidos han sido prácticamente nulas. Y también nos parece que la actitud de Casa Presidencial debería ser más dedicada e intensa en esta materia, porque no es correcto, no está bien que una persona revestida de dignidad, como hemos dicho, haya sido tratada de cierta manera. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero sabemos que él estaba bien y que eventualmente fallece, y él estaba siendo custodiado precisamente por autoridades migratorias en Estados Unidos. Bien, entonces, claro, se trata, al fin y al cabo, señores, de asumir una postura humanista en esto. Es decir, reconocer la humanidad, la dignidad del migrante, porque no toda persona que emigra ilegalmente o en contradicción con las leyes de un país es en realidad un criminal. Hemos visto que de los Estados Unidos, por ejemplo, muchas personas que son expulsadas son trabajadores sin un récord delictivo, gente que simplemente está tratando de lograr una mejor condición de vida y al mismo tiempo de generar ingresos para su familia que está en dificultades en su país de origen. Entonces, desde esta perspectiva no podemos igualar a todo migrante como si fuese un criminal, recordando siempre, por supuesto, la dignidad de toda persona humana, incluida la del migrante, que muchas veces, como hemos dicho, necesita emigrar porque su vida corre en peligro o porque simplemente no tiene los medios para sostenerse.